Gracias por estar aquí. Nos reunimos en esta ocasión en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta fecha nos convoca a mirar de frente una realidad que podemos transformar. A través de estos 16 días de activismo queremos sembrar conciencia y esperanza, impulsando acciones que nos acerquen a una vida libre de violencia por razón de género. Que este encuentro con la maestra Fabiola sea un espacio de escucha activa, porque cada historia cuenta, cada voz importa y cada paso que damos juntas podemos cambiar y transformar nuestra realidad y el mundo. Así que damos inicio a esta conferencia agradeciendo de antemano a la maestra Fabiola Sevilla Hernández. Para nosotras, como Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional, le damos la cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por título Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas, experiencias colectivas desde la UPN 141, Guadalajara. Para dar inicio, les presentaré con muchísimo gusto a nuestra ponente para que nos acompañe el día de hoy y nos brindará y compartirá la experiencia de este proceso como se ha señalado. Entonces, bienvenida, maestra Fabiola Sevilla Hernández. Ella es coordinadora de la Maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141 en Guadalajara. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctoranda en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeña como profesora en los programas de licenciatura y maestría de la UPN 141, donde también coordina el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas desde 2023 y el proyecto de Charlatoría. Trayectorias laborales desde la resistencia. Sus líneas de investigación se centran en la antropología y la etnografía feminista, los procesos migratorios de pueblos originarios, la ritualidad femenina, así como los vínculos sociales, laborales y comunitarios de las mujeres. También trabaja en la intersección de los feminismos y los estudios de género, con énfasis en la construcción de saberes situados y metodologías críticas. En 2022 coordinó el número 14 de la revista Diario de Campo titulado Más allá de las fronteras, enfoques multisituados de la experiencia migratoria, en el que además publicó el ensayo fotográfico Mujeres y Niñez Jornalera Agrícolas en Arandas, Jalisco. Bienvenida y adelante, maestra Fabiola Sevilla Hernández. Muchísimas gracias, querida Adriana Aguilar Flores. Es un gusto para mí que ahora estemos interactuando pues por estos medios virtuales. Agradezco muchísimo tu presentación, así como la invitación a compartir con ustedes. Y bueno, principalmente también quiero agradecer la invitación de la maestra Patricia Adriana Amador, quien es la titular de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. Y bueno, pues para mí un honor estar compartiendo ahora con ustedes que también son colegas de género e inclusión. También un saludo para Adriana Soto y Paulina Herrera, quienes también acuerpan este espacio y bueno, estos procesos de activismo y de hablar y anunciar esta temática sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que considero que es sumamente importante y más en estos tiempos, ¿no? En los que se ha exacerbado la violencia hacia los cuerpos feminizados principalmente, ¿no? En ese sentido, pues el día de hoy me gustaría compartirles con ustedes, más que una conferencia magistral o una conferencia o ponencia, me gustaría compartirles a manera de experiencia situada este proceso que he llevado a cabo como coordinadora del Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas. En ese sentido, debo decirles que
Pues actualmente estoy en el doctorado en desarrollo educativo con énfasis en la formación de profesores, que es un doctorado que se constituye por la región de Occidente, en el que habemos pues más de 5 sedes de la UPN interactuando y reflexionando sobre los quehaceres docentes, ¿no? Sobre todo ahora que, como sabemos, las situaciones post pandemia en esta labor docente, en estos saberes docentes, pues se han también creado diferentes tensiones, ¿no? Y que, bueno, finalmente nuestro deber o nuestra profesión también como docentes, y aparte de cualquier otra especialización que tengamos en estas disciplinas de ciencias sociales, pues es importante formarnos como docentes e impulsar estas áreas de conocimiento también, ¿no? En ese sentido, pues este doctorado, pues estoy en la línea de investigación de gestión educativa y ahí titulo de otra manera mi proyecto con el que pretendo trabajar y desarrollar estas temáticas. Sin embargo, pues considero también necesario que vayamos etnografiando estos procesos metodológicos, epistemológicos en los que estamos poniendo todos los días el cuerpo en el sentido de que organizar y más bien hacer esta gestión educativa, no solo a nivel institucional, sino también a nivel pedagógico, pues significa bastante tiempo, ¿no? Y que, bueno, no es una acción o una actividad individual, sino que se ha convertido en una actividad colectiva. En ese sentido, pues me voy a permitir compartir con ustedes la presentación para que vayamos dialogando. Creo que aquí ya coloqué otra, otra ventana que no era, pero un segundo, hace rato hicimos la prueba y todo estaba muy bien, nada más que, bueno, estoy muy emocionada de estar aquí ahora con ustedes dialogando sobre estos temas que seguramente pues también ustedes han tenido estas experiencias en trabajo de campo o en organización, como este mismo coloquio que ustedes están organizando ahora mismo, ¿no? O estas sesiones que están en los 15 días de manifestación para exigir no más violencia hacia las mujeres. Bueno, entonces esta conversa va a ir sobre esta experiencia situada que tiene que ver con la etnografía feminista y pedagogías alternativas, que son experiencias colectivas y situadas evidentemente pues desde el espacio donde yo laboro, que es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, desde Guadalajara, Jalisco. Y en este sentido, pues la ruta va a ser la siguiente, ¿no? Considero que para ir tejiendo estos diálogos o estas experiencias situadas, sería interesante compartir con ustedes cómo surge este seminario, cuál es el contexto y cuáles son estos temas necesarios que hay que dialogar y que se han cultivado justamente en este seminario. ¿Y por qué hablar justamente de este seminario en una fecha como es ahora, que va rumbo al 25N, ¿no? Y pues como ya les dije, que tiene también que ver con un proceso de formación docente. También creo que es importante que reflexionemos la importancia de resistir para existir, que dice Catherine Walsh, pero también Emanuela Borsiacello, ¿no? En todos estos aspectos, tanto de pedagogía como de justicias epistémicas, ¿no? Y justicias hermenéuticas. En este sentido, también las estrategias se dan justamente también en lo colaborativo y le pongo aquí como estrategias para no perder la esperanza, ¿no? En todo este sentido de organizar estos seminarios, pero que, bueno, la cuestión aquí central radica también en las temáticas que estamos abordando, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas de investigación que estamos ahora dialogando ampliamente en las epistemologías feministas, metodologías feministas, ¿no?
Creo que es necesario que nos ubiquemos también en esta cuestión de enfoques docentes. Hay diversos enfoques docentes, sin embargo, considero importante hablar de las metodologías situadas, que es un enfoque por competencias, donde se dan aspectos colaborativos y participativos que son interdisciplinarios y sensibles al contexto, y que por ende este enfoque utiliza estrategias casi siempre aplicadas en la formación de pregrado para generar competencias en el desempeño profesional. Sin embargo, al igual que el feminismo, el paradigma crítico de este enfoque docente pues se ubica aquí en estas estrategias pedagógicas solidarias que tienen que ver con un aprendizaje situado, una pedagogía experimental, un pensamiento crítico y una reflexión situada en la acción. Esto tiene que ver con contextos de práctica y con aspectos de diseño curricular, que tiene que ver también con otras disciplinas, pero también en esta gestión, en esta estrategia de gestión institucional con esta responsabilidad social. Y ahí es donde se empieza a tejer o situar este proceso de propuesta, ¿no? En el 2023 de un seminario de etnografía feminista y pedagogías alternativas. Las tres dimensiones que implican como docente, en este caso mi posición profesional, pues es que estudié también antropología, por ende, pues la etnografía para mí es crucial en cualquier trabajo de investigación. Sin embargo, pues también hay pedagogías críticas y pedagogías feministas. En ese sentido, considero que mucho de lo que se está desarrollando ahora como investigaciones comprometidas están situadas en las ciencias sociales, pero bueno, principalmente en la antropología, pero no únicamente. Sí, pero sí debo esclarecer que, bueno, la etnografía ha estado siempre al centro de todas estas investigaciones críticas, ¿no? Solo como un eje para llevar a cabo epistemologías feministas o metodologías feministas. Y bueno, también la interacción con estudiantes es muy importante, pues sabemos que después de la pandemia, el regreso a clases, pues presentó ciertas tensiones en donde nos dimos cuenta también como docentes que había una exacerbación de violencia, ¿no? Al estar pues 2 años en quédate en casa, ¿no? Con este famoso eh, eslogan de quédate en casa durante la pandemia, pues se dieron diferentes condiciones de modos de vida y al regresar a las aulas, bueno, pues fue un aspecto de mucha tensión para los docentes. Sin embargo, no es exclusivo de una pospandemia, sino que ya se convirtió también en un continuum, ¿no? De estas tensiones en las que está también aspectos marcados por cambios tecnológicos, pensando en estas plataformas en las que pues los estudiantes están ahora consumiendo diferentes contenidos, ¿no? E incluso pensando que estos contenidos a veces pues no están sustentados en ningún tipo de investigación formal y bueno, eso puede generar incluso algunas confusiones, principalmente en aspectos que tienen que ver con los estudios de género o con estas epistemologías feministas o con los estudios que se hacen desde el feminismo, ¿no? Puesto que es ahí donde se centra justamente este análisis de las relaciones de poder y que finalmente, pues, en los espacios escolares, pues se dan demasiadas argumentos, ¿no? Para no permitir que procedan, por ejemplo, protocolos, ¿no? De transversalización de la perspectiva de género o que las currículas eh, eh, incluyan aspectos que tengan que ver con, no solamente con aspectos de género, sino también con aspectos en donde podamos entender que esta sociedad, que este mundo en el que estamos interactuando, pues es diverso, ¿no? Entonces, pues esa ha sido también como otro de las dimensiones en las que he estado como reflexionando. Y pues también pensar que cada una de las estudiantes, pues, sabemos aquí que en pedagogía
en la licenciatura en pedagogía y en estas maestrías en estudios de género, sociedad y cultura y la especialización en estudios de género, que ha tenido aquí la UPN como antecedentes para hablar desde trayectorias feministas o docentes que tienen que ver con formación en estudios de género, pues ha sido bastante complicado, ¿no? Ha sido en un contexto bastante de bastantes tensiones. En ese sentido, pues también consideré que era necesario empezar a dialogar sobre estrategias críticas considerando implicaciones simbólicas y materiales. En este sentido, de considerar que al existir eh, digamos, una idea colaborativa docente entre los diferentes docentes, hombres, mujeres, que tienen esta interseccionalidad, ¿no? Incluso de clase social, también de eh, género, religión y cuestiones etarias, ¿no? Que es en lo que están ahora, pues, la mayoría de las universidades. Pues necesitábamos tener como un diálogo más abierto y que no fuera específicamente centrado en aspectos forzados, ¿no? A que si las materias tuvieran que tener en su currícula incluir estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que eso, por cuestiones de derechos humanos ya no es solamente una sugerencia, sino es una obligación. Por ende, pues este seminario se crea como en un contexto de frontera, digamos, por todas estas interconexiones, ¿no? Post-pandemia, temáticas que finalmente, pues, son críticas, ¿no? Incluso hablar de temas de interculturalidad, diversidad sexual, de colonialidad, son, pues, algunas líneas o teorías o contextos situados en los que es todavía muy complejo que sea aceptado por completo, ¿no? En ese sentido, pues también el seminario intenta hacer esta despatriarcalización en la búsqueda de transformación de estructuras académicas hegemónicas y la integración crítica que incorpora temáticas diferentes para ámbitos educativos, ¿no? En este sentido, es una apertura libre hacia quienes deseen conocer más sobre qué son las etnografías feministas y cómo están en coordinación con las pedagogías alternativas y, bueno, principalmente pensadas, ¿no? Para un apoyo en una investigación personal propia y también como un espacio para dialogar entre docentes, ¿no? En ese sentido, pues también este seminario pues entra como una actividad extracurricular. Quien acepta que pueda integrar esto como una actividad extracurricular, pues es la que era anteriormente coordinadora de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura, Felicitas Valdivia, y ella me permite, me acuerpa, digamos, ¿no? En esta maestría y me da apertura a generar dentro de las actividades de la maestría, pues este espacio, ¿no? De, para dialogar de otras temáticas, ¿no? En ese sentido, también, pues desde que estoy en la Universidad Pedagógica Nacional de acá de Guadalajara, pues he estado impartiendo materias de investigación educativa, ¿no? Entonces ahí es donde pues yo también ubico todas estas problemáticas y toda esta diversidad de contextos y que bueno, hay que también brindar espacios donde los estudiantes puedan pensar o ampliar horizontes epistémicos, ¿no? Y sin embargo, bueno, como ya había referido anteriormente, pues tenemos otros programas de género que tienen 20 años, como 25 años, de hecho, como la especialidad en estudios de género, del cual también soy egresada en el 2014. Y que bueno, pues somos aquí también como un grupo de docentes, ¿no? Que ha sido formada en esta especialización y que, bueno, ahora estamos también aquí al pie de lucha y en resistencia
dando pues estas clases, ¿no? Con perspectiva de género. Y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué hacer como docente, no? Y entonces, por lo tanto, el propósito central de este seminario, que ha sido, pues, y que inició en el 2023 y ahora concluye en el 2025, ha sido abrir caminos para los estudios feministas dentro de la universidad y al mismo tiempo que propone otras formas de gestionar, producir conocimientos más cercanos a la experiencia de la colectividad y el compromiso ético con las realidades que nos atraviesan. Y desde el 2023, este espacio ha funcionado como una articulación de voces, ¿no? Pensemos en esto que nos propone Marisa Ruiz Trejo con el bricolage. Bueno, pero este es un bricolage de saberes multisituados, porque pues la mayoría de las personas que ha colaborado como ponentes son investigadoras de diferentes instituciones, no únicamente de instituciones de México, instituciones universitarias, sino también de Brasil, Colombia, eh, Venezuela y Argentina, ¿no? Entonces creo que esta polifonía pues es bastante enriquecedora y que bueno, tenemos este hilo conductor en las temáticas de las violencias estructurales en diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, pensando en aspectos de investigación. Esa sería como una primera escala. La otra es, bueno, qué hacer en trabajo de campo. La otra son las temáticas en las que estamos observando, pues, estas crisis civilizatorias. Y, bueno, la cuarta posibilidad o análisis en las que se dan estos aspectos, pues, es las mismas problemáticas que estamos viendo ahora en esta actualidad, ¿no? Que tiene que ver con aspectos migratorios, con aspectos de genocidio, con la exacerbación de violencia, entre otras situaciones. Y bueno, esto nos da posibilidad, esta polifonía nos da posibilidad de tejer desde las pedagogías emergentes, que son estas pedagogías críticas y comprometidas, donde se reflexiona sobre los vínculos entre investigación, docencia y esta gestión educativa. Pensando la educación feminista como pedagogía transformadora, pues estoy tomando en cuenta las propuestas de las feministas decoloniales, en las que nos proponen la descolonización del currículo y el uso de la interseccionalidad como una herramienta analítica, la creación de espacios seguros y promoción empática crítica, la vinculación de la educación con el activismo y la transformación social. Y respecto a las metodologías feministas en educación, pues es muy importante considerar esta reflexividad, estas investigaciones horizontales de coproducción del conocimiento y bueno, también con este aspecto de las diferentes opresiones, ¿no? Por raza, clase, género, etnia, religiosidad, entre otras. Y bueno, también es importante el uso de técnicas como esta etnografía feminista y pues nos hablan las metodologías feministas también de la importancia de la autoetnografía, de las historias de vida, de llevar a cabo grupos focales y pues una investigación, acción participativa. En este sentido, pues también la descolonización del conocimiento como un enfoque multimetódico. Respecto a la crítica al androcentrismo, pues como ustedes saben, algo que hemos estado dialogando en estas epistemologías feministas y bueno, en la antropología feminista también, es el análisis de esta mirada androcéntrica que permea, ¿no? En las investigaciones y que, bueno, finalmente, pues esto ha hecho que no haya una visibilización de los contextos de las diferentes problemáticas de las mujeres, por ejemplo, pensando en contenidos educativos o también en aspectos, por ejemplo, médicos. Y bueno, también este cuestionamiento de la neutralidad en la enseñanza, que bueno, ahí las epistemologías feministas pues nos están sugiriendo una objetividad fuerte, como diría eh, Donna Haraway, y que bueno, tiene que ver también con criticar o
contraponerse a este aspecto de neutralidad, ya que pues las problemáticas que les he mencionado anteriormente pues nos atraviesan eh, de manera exacerbada en nuestro cotidiano, ¿no? Y bueno, también está la transformación de materiales escolares y de capacitación docente en perspectiva de género y la reflexión sobre los sesgos de género, ¿no? Pensando que de estos sesgos también pueden ser eh, patriarcales o también racistas, ¿no? Y androcéntricos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otra de las cuestiones que se dialogan con las epistemologías feministas. Y bueno, pues el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas también han colaborado, pues, como ya les había dicho, la Universidad Pedagógica Nacional, quien es sede de este seminario en estos 3 años, la maestría, quien me da la apertura, ¿no? Para colocarlo como una actividad extracurricular. Y después se incluye el siguiente año el apoyo de la red CITEC, ¿no? Como parte de crítica también, ¿no? De que es una red en la que pues se trabajan las epistemologías feministas, pero que también se hacen cuestionamientos sobre pues dónde están las mujeres científicas, ¿no? Entre otras temáticas y que bueno, también hay muchas docentes que están trabajando estas temáticas sobre trabajo horizontal, sobre epistemologías feministas, metodologías feministas, y cuyas temáticas están vinculadas con el análisis de las violencias estructurales. Bueno, esto cabe señalar que también ha sido tomado en cuenta como un eje para transversalidad de la perspectiva de género en la universidad, en tanto que pues está abierto a los docentes y a los estudiantes que quieran integrarse, ¿no? A las sesiones. Bueno, en ese sentido, pues hay bastantes personas que están registradas de otras universidades pedagógicas nacionales y que toman pues este seminario en línea y que, bueno, lo van siguiendo en cada sesión, ¿no? Entonces, creo que eso también nos hace, pues, transversalizar incluso estas perspectivas, no solamente en Guadalajara, sino que, pues, traspasa varias fronteras, ¿no? Cada sesión, por ejemplo, en el 2025 empezamos con este cartel muy sencillo y bueno, ahí nada más fueron 6 sesiones y pues cada sesión puede leerse como un hilo que al tejerse con los demás compone una reflexión colectiva sobre cómo producimos conocimientos, cómo enseñamos y aprendemos y cómo enfrentamos las violencias que atravesan a nuestras biografías y nuestras instituciones. Luego en el 2024 la participación pues también fue diversa y no, aquí se integran no únicamente investigadoras de otras eh, espacios académicos, sino también activistas e investigadoras independientes, ¿no? Lo que también el diálogo pues se va trazando de una manera bastante más plural y en ese sentido pues agrega un matiz importante, reafirma la producción del conocimiento feminista y no se limita a estructuras institucionales, sino que también se gesta en trayectorias autónomas, comunitarias y autogestivas, ya que tuvimos también participación de docentes que son purépechas, ¿no? Briseida Cuevas e Irma Pineda, que abordan la temática de la literatura desde escrita, desde las experiencias situadas de mujeres que viven en, bueno, en este caso Briseida Cuevas, que es maya de Campeche, y Irma Pineda, que es zapoteca del Istmo, Vinizá, y que bueno, ambas han tenido bastante producción literaria, son escritoras bilingües y que bueno, son muy importantes también para México, ¿no? En ese sentido de la creación literaria. Y bueno, en este seminario, en el del 2025,
pues se presentó como un espacio para pensar, sentir y construir desde la complejidad, un espacio donde la etnografía feminista se entrelaza con pedagogías del cuidado y la crítica de las violencias, generando un territorio común de encuentro, escucha y transformación. Aquí la investigación no solo describe el mundo, sino que busca transformarlo, ya que muchas de las propuestas, pues plantean, de las investigaciones, plantean una problemática bastante tenaz respecto a las violencias estructurales, pero que también se busca, por ejemplo, a partir de pensar en otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, a través de archivos, de buscar crear redes, del proponer los autocuidados, ¿no? Y cambiar también la perspectiva de los mismos cuidados en los que pues se ha concebido a las mujeres, ¿no? Que las mujeres están únicamente para los cuidados, a cuidar del otro, pero que bueno, eso también ha sido incluso, se ha complejizado en estas sesiones. Em, bueno, por ende, creo que para mí ha sido importante examinar estas dinámicas y el analizar las colaboraciones que se han tenido dentro del seminario, el impacto también, ¿no? Como la influencia en el ámbito educativo y las transformaciones prácticas que tiene que ver con fortalecer estas metodologías educativas inclusivas. El alcance geográfico, pues, ha sido a nivel local, aquí en Jalisco, ya que también se han presentado diversas investigadoras de la Universidad de Guadalajara, del CIESAS Occidente, del ITESO y de la Universidad Pedagógica, de aquí de la 141. También a nivel nacional, bueno, están la UAM, la UNAM, la Universidad de Baja California, Zacatecas, ¿no? La Universidad Autónoma de Zacatecas, la Intercultural de Michoacán. Bueno, por ahora recuerdo esas, pero bueno, son muchísimo más instituciones académicas que han estado colaborando, digamos, donde están adscritas las investigadoras, pero también las que se han inscrito, ¿no? En estos 3 años. Y bueno, pensando la cuestión del nivel regional, ¿no? Que finalmente pensemos a lo regional como en la Vía Yala, ¿no? Como esta cuestión del ámbito educativo en América Latina, ¿no? Y ahí es donde también tenemos participaciones de colegas de Colombia, Brasil, Argentina. Bueno, hoy me referiré en esta charla, voy a hablar sobre, principalmente sobre los ejes que encuentro en durante este año a partir de las participaciones en el 2025 del seminario. Entonces, el primer eje es sobre violencias y la síntesis, bueno, sería que el seminario propone un marco para comprender la violencia desde las razones de género y su inscripción en los cuerpos, territorios, narrativas sonoras y memorias colectivas. Las ponentes sitúan la violencia feminicida como una condición histórica y social que exige metodologías cercanas, éticas y acompañadas, y también emergen las violencias hacia identidades trans como de forma urgente para ampliar el horizonte feminista interseccional. Aquí, por ejemplo, las temáticas recurrentes de violencia, feminicidio y razones de género las exponen Luna Blanco a partir de la importancia de los periciales, de peritajes con perspectiva de género para, eh, para el feminicidio, ¿no? Y Raquel Huereca, que también nos habla de esta memoria del feminicidio en México, pues ahí nos están haciendo pues diferentes propuestas en las que es necesario dar continuidad a estos procesos que se han avanzado en tanto las denuncias de feminicidios, pero también la importancia de el compromiso epistémico y etnográfico para llevar a cabo pues estas mismas acciones para erradicar la violencia feminicida, ¿no? Luego también hablamos de desapariciones y acompañamiento, esto a partir de la doctora Jacqueline Garza Plasencia del Colegio de Jalisco, en el que nos presenta la cuestión de cómo impactan las emociones de las mujeres
que están en busca de de los desaparecidos, ¿no? Y pensando específicamente en el contexto de Jalisco, donde este número de desapariciones, pues es bastante alto, ¿no? Y ahí me parece que este nos da también, pues, otras lógicas para conocer, para etnografiar las emociones de las mujeres que están atravesando esta problemática y pues la importancia también de trabajar en red, ¿no? En apoyo a, y bueno, todo lo que implica ser activista ¿no? Como madre buscadora en Jalisco. Entonces, creo que también fue crucial esta ponencia. Las violencias estructurales y simbólicas, pues Karina Cabrera y de la Garza, Karina Cabrera de Sonoridad MX y Mercedes de la Garza de la UNICACH nos habló sobre el narcocorrido, pero del papel de las mujeres que están cantando narcocorridos, pero digamos como estrategia de resistencia en el que están denunciando pues estas violencias hacia las mujeres. Y Karina Cabrera pues habla de estas brechas de género en la música en la que las mujeres han sido invisibilizadas en el ámbito público musical, ¿no? Entonces ella se ha encargado de hacer un mapeo, una cartografía de mujeres en la música y nos ha compartido cómo ha sucedido como todo este proyecto de Sonoridad MX, ¿no? Que me parece también muy interesante. Ella lo habla desde el periodismo, pero también trabajando las epistemologías feministas. Y de la Garza de la Universidad Autónoma de Chiapas, que nos habla del narcocorrido, pues la perspectiva es desde la etnomusicología. Ahora bien, hablando de violencias hacia las mujeres trans y masculinidades, pues fue un tema muy interesante que nos propuso Victoria Morales Barajas y Maribel López Ledesma, quienes trabajan, por ejemplo, en el caso de Morales Barajas, pues el aspecto de la prostitución en mujeres trans y todo lo que implica pues los aspectos de inseguridad, ¿no? En este tipo pues de aspectos que son, pues, ¿no? Pensemos en el abolicionismo de de la prostitución, pero que finalmente, pues, es una otra brecha de género, más bien, un estigma de género, ¿no? Pensar o un estereotipo de género, ¿no? Que las mujeres trans solo pudieran desarrollar trabajos de esa índole. Y en el caso de las transmasculinidades es que, bueno, a lo mejor hay más apertura para hablar de los procesos de mujeres trans y de estas problemáticas, pero hay menos investigaciones sobre transmasculinidades que son mujeres que deciden iniciar hacia aspectos de masculinidades, ¿no? Y todo lo que implica en este sentido, ¿no? Por lo tanto, pues ha sido como muy enriquecedor estos diálogos. El eje de etnografías feministas lo trabajó Marisa Ruiz Trejo, hablando del cuerpo y emociones. Ella tiene un libro que se llama Epistemología Feminista, Cuerpo y Emociones, en el que justamente propone hacer epistemología de las emociones, habla de las pedagogías horizontales, del bricolage y la importancia pues también dar cuenta de todas estas problemáticas que se atraviesan corpóreamente, ¿no? Y que esas son importantes en tanto que pensando ya en la ciencia, ¿no? Y cómo hacemos investigaciones, regularmente nos piden una objetividad en donde está separado el cuerpo, las emociones y nos piden que sean demasiado objetivas, racionales y demás, ¿no? Muy androcéntricas, ¿no? Entonces, me parece que
que esta exposición, esta ponencia que dio Marisa Ruiz Trejo hablando de su texto, pues fue crucial porque ella inició, ¿no? Ella aperturó este año y pues con eso nos quedamos reflexionando, ¿no? Beatriz Nogueira habla del tema de cuerpo a cuerpo, ¿no? La importancia de pensar incluso los géneros ya no dicotómicos, binarios, ¿no? Sino pensar como identidades corpóreas, ¿no? Y bueno, Maleli Linares de la Universidad de Zacatecas, pues nos habla desde sanar desde la imagen y ella cómo tejió a partir de archivos de familiares sus genealogías, ¿no? De vida en las que se cruzan pues diferentes temáticas que tienen que ver incluso también con la violencia, ¿no? O sea, cómo esta violencia, esta genealogía de la violencia también es una genealogía familiar y cómo las mujeres hemos tenido estrategias para dar cuenta de eso y en tanto, pues Maleli Linares elabora esta investigación de sanar desde la imagen, que es un archivo fotográfico en el que puede buscar hablar de esta sanación incluso en su genealogía familiar, ¿no? Patricia Arias y Angélica Dávila Landa hablan sobre etnografía de vida femenina y de cuidados. Patricia Arias hablando de mujeres en el trabajo, de mujeres que trabajan, ¿no? Y cuáles son los tipos de trabajo, cómo han cambiado estas dinámicas laborales, pero que también, pues como sabemos, estas prácticas laborales ahora se han convertido en una doble o triple explotación, ¿no? Y Angélica Dávila Landa nos habló de un proceso personal como empezó en su investigación como cuidadora y todo lo que se enfrentó con el sistema, por ejemplo, de salud, y bueno, y todas estas cuestiones de entender lo que es un cuidado hacia a una de sus personas de su familia y cómo eso la transformó y entonces hace una etnografía o autoetnografía bastante crítica y ya está haciendo propuestas de vivir la etnografía, ¿no? De vivencias, ¿no? De cómo vivir la vida en estos aspectos de cuidado y también de autocuidados, ¿no? Sobre todo cuando están en, en aspectos que cruzan con enfermedades, ¿no? Que son críticas. Y el archivo Memoria y Justicia, pues Marisol García Walls y Yuruen Lerma nos dialogaron con nosotros de la importancia de los archivos familiares, pero también los personales, para hacer denuncia o para visibilizar algunas discriminaciones o estereotipos de género o problemáticas sobre violencias que atraviesan el cuerpo de las mujeres. En síntesis, pues este eje se presenta como práctica relacional que se construye desde el cuerpo y la emoción y la ética del encuentro. La mirada archivística feminista permite leer las ausencias y silencios como territorios epistémicos. El cuidado aparece como un método, una ética y un horizonte político dentro de la práctica etnográfica. Y bueno, el tercer eje, que son las pedagogías feministas, pues tiene que ver con las pedagogías feministas presentadas en este seminario se sostienen principios de la autonomía, memoria, cuidado, acción colectiva y de colonialidad, en donde se privilegian metodologías que transforman los espacios educativos en comunidades afectivas y políticas. Y aquí estuvimos hablando, por ejemplo, en la sesión 9 sobre pedagogías comunitarias y del cuidado con Magali Barreto de la UNAM, en el que habla de, bueno, cómo las docentes de diferentes universidades se han unido, cómo han realizado redes de trabajo para nuevamente cuestionar el por qué estos protocolos que ya están activados de violencia hacia las mujeres en las universidades siguen sin estar siendo operados adecuadamente, ¿no? En tanto que ella propone el concepto de comunidad, ¿no? Comunidad pedagógica para no solo seguir dialogando sobre esto, sino proponer ya una manera de
buscar esta emancipación respecto a las violencias epistémicas, hostigamiento, acoso que viven las estudiantes, las docentes, ¿no? En diferentes universidades, ¿no? En este caso, pues también habló del claustro Sor Juana y que, bueno, sabemos que como docentes que hablamos de temáticas de género o de feminismos, pues siempre hay como esta mirada, de cuidado, ¿no? Cuidado con las feministas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no permite que se pueda entender así en amplio lo que queremos transformar, ¿no? Y hablando de pedagogías libertadoras, decoloniales y emancipadoras, pues participó Lacunza, María Lacunza de la Universidad de La Plata. Ella fue invitada de la doctora María Siria Padilla, y que bueno, habló de la importancia del colonialismo, del saber y de la emancipación del sujeto como docentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sucediendo como docentes? ¿Cómo decolonizar esta idea de docencia hegemónica? Y en la que se normalizan pues un montón de violencias. Pedagogías desde el activismo, pues está Ingrid Chávez Guzmán, que nos habló de un proceso de cuidados colectivos en tanto una mercadita que se hace aquí en Guadalajara, la mercadita feminista, que es como una búsqueda de nuevas economías para las mujeres. Y bueno, cerramos con el tema de Mayer y Huereca Mayer, donde nos cuenta cómo ella logra enunciarse y a raíz de qué encuentra su propia voz, ¿no? Nos cuenta esto a través de su trayectoria como activista y artista feminista. Y bueno, finalmente Huereca, que nos habla de la hermenéutica epistémica y de la importancia del activismo en tanto lo que ha dado memoria, ¿no? Para hablar de los feminicidios en México, ¿no? Las pedagogías feministas, bueno, pues ya les había dicho, ¿no? Es autonomía, memoria y cuidado. Y bueno, pues a grandes rasgos se intenta tener este impacto en esta formación docente respecto al pensamiento crítico, la transformación respecto a cambios significativos en prácticas educativas, el compromiso social para formar educadores comprometidos y pues buscar otras herramientas para pensar el conocimiento, ¿no? Estas epistemologías. La mayor parte de las personas, por ende, han sido antropólogas, sociólogas, historiadoras, artistas visuales, comunicadoras, periodistas, abogadas, economistas, etcétera, ¿no? Y pues las temáticas sí tienen que ver con esta violencia hacia las mujeres, los derechos humanos. También se ha hablado sobre el aborto, sobre estudios sobre mujeres, ¿no? Cómo se hacen los estudios sobre las mujeres. Por ejemplo, Hilda Monraz, que habla de biografías de mujeres, ¿no? O en el 2024 también está Claudia Gamiño, ¿no? Que nos habla sobre las mujeres neogallegas desde la decolonialidad. En fin, los temas han sido diversos, complejos y bueno, me gustaría dedicar así como una sesión para cada una. Si no, bueno, ya están las sesiones, ¿no? Pero creo que es importante continuar con estos diálogos y sobre todo, ¿qué pasa con esta cuestión de qué significa poner el cuerpo en nuestras investigaciones? Y pues todas las que han participado están encarnando sus investigaciones. Bueno, las violencias estructurales, por su parte, pues también fueron un eje transversal, hablando de feminicidio, precariedad laboral, brecha digital o violencia digital, racismo, discriminación lingüística, violencias institucionales, coloniales. Y bueno, las ponentes han mostrado que pues nombrarlas no es suficiente, ¿no? Es necesario analizarlas desde metodologías éticas, respetuosas y comprometidas que no reproduzcan silenciamientos, extractivismos académicos. Y el seminario se convierte así en un espacio de resistencia pedagógica, donde la investigación feminista ensaya otras formas de mirar, preguntar y acompañar. Y en este seminario conviven las luchas comunitarias por la autonomía, ¿no? Como el caso de las compañeras eh, purépechas, mayas, zapotecas, disidentes sexuales, activistas.
y las reflexiones sobre la diversidad dentro de la educación pública, la memoria ritual, el cuerpo como archivo histórico y las narrativas poéticas que sostienen la vida. En ese sentido, pues algunas estrategias tienen que ver, por ejemplo, con pedagogías del cuidado, crear ambientes de aprendizajes basados en la empatía, acompañamiento y escucha profunda, incorporar prácticas de autocuidado y cuidado colectivo, establecer acuerdos éticos de convivencia, confidencialidad y respeto de los tiempos emocionales, investigación situada como práctica formativa, lugar epistémico, cuerpo, historia, territorio, emociones, promover diarios de campo afectivos, que esto, bueno, se hace mucho en la epistemología feminista, en las etnografías feministas, ¿no? Registrar emociones, tensiones, silencios y resonancias, integrar ejercicios de reflexividad continua en todas las etapas de trabajo etnográfico, metodologías de cuerpo y territorio, utilizar el cuerpo como herramienta de lectura del espacio y la experiencia a través de talleres de corporalidad, mapas sensoriales, caminatas etnográficas y trabajar desde la experiencia encarnada para analizar las violencias y resistencia y agencia, ¿no? Las pedagogías de la memoria, que ya más o menos lo comenté en los ejes anteriores, narrativas orales, ¿no? Buscar estas nuevas narrativas o estas narrativas que siempre han estado ahí, pero que de pronto en estas disciplinas androcéntricas no están contempladas, archivos personales, fotografías, objetos significativos y una práctica de la escritura etnográfica. También hay un acompañamiento pedagógico en territorios de violencia, diseñar ejercicios de análisis crítico sobre feminicidio, desaparición, violencias laborales, entre otras, incluir estudios de casos reales con enfoque ético e impulsar procesos de investigación colaborativa con colectivas, familiares o comunidades. Y bueno, para ir cerrando, les muestro aquí un ejercicio que hicimos al final de esta tercera edición, en la que, bueno, tenemos una memoria visual en la que algunas personas recibimos 20 participaciones en formato audiovisual, en la que nos daban a conocer pues cuál había sido su experiencia en el seminario. Nos damos cuenta que hay personas que están desde el 24, otras desde el 23, que son docentes en su mayoría. Y bueno, esto también fue otro ejercicio que hicimos durante la clausura, donde nos comparten diferentes pensamientos, una carta, ¿no? Donde nos hablan de cómo ha sido la lucha, cómo era la lucha feminista desde 1960, 1970, ¿no? Lo que también nos hace reflexionar o me hace reflexionar, porque la que está analizando este material, pues soy yo, es este diálogo generacional, ¿no? Entonces creo que también eso es muy poderoso en este seminario. También el diálogo interinstitucional, ¿no? Interregional, es bastante nutrido. Y bueno, como ustedes pueden ver, algunas eh, propuestas que dejan aquí, ¿no? Algunas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es un ejercicio de la memoria del 2023 en el que nos comparte Luz Belém Hernández Sarmiento, elaboración de tejido de útero, ¿no? Ella lo elabora en el 2023 para la memoria que se hizo en el 2023. Y bueno, también pues pensar, por ejemplo, lo que dice Ingrid, ¿no? Agradezco el espacio maravilloso que se creó en este seminario. Fue una experiencia muy enriquecedora, de mucho aprendizaje y sobre todo de reflexión sobre el género, las mujeres, los cuidados, las formas de hacer ciencia desde una perspectiva más humana y más sentida. Y bueno, las felicitaciones, ¿no? Pero también por acá, estimadas compañeras, este seminario fue el encuentro de un tesoro, las miradas diversas sobre las mismas miradas de las mujeres para entender lo grande que nos sucede, pero no desde los detalles, lo pequeño, la vida cotidiana, las vidas de quienes nos antecedieron. Otras pedagogías etnográficas y etnografías son posibles con la escucha atenta y sensible. Platicar al mundo que sabemos de otras historias que nos pueden ayudar a seguir haciendo posible estas pedagogías alternativas. Y también, por ejemplo, lo que nos dicen que compartir de manera
virtual, las experiencias de trabajo de las ponentes y de la vida enriquecida, también de las que interactuaban con sus comentarios, ¿verdad? De como asistentes, ha enriquecido ampliamente su formación, ¿no? En este caso de Xochitl, y el gusto por la investigación, reconocer el valor de las historias de vida, el trabajo metodológico, que han sido un gran aporte para la vida académica, y bueno, pues que agradece a todas las personas del seminario. También por acá, gracias al Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas, recordé las enseñanzas de mi bisabuela, una mujer que marcó mi vida y la cual me enseñó sus conocimientos en el tejido, bordado y costura. Las sesiones del seminario me inspiraron a tejer estos pequeños animales marinos que pueden nadar por todo el mundo libres de fronteras, al igual que las enseñanzas de las mujeres que han pasado por nuestras vidas. Yunuen Mendoza nos dice que este seminario fue enriquecedor, que tuvo la oportunidad de conocer investigaciones mediante etnografías feministas realizadas por mujeres fuertes y sensibles ante realidades adversas y que nos tocan a todas. Así también es consciente de que ahora la importancia de la implementación de las pedagogías alternativas y su impacto en el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. Noemi Catalina, que también es estudiante, de aquí de la maestría, para mí el seminario es una herramienta de acercamiento, de escucha y de resistencia que visibiliza el trabajo de mujeres, sus formas de hacer frente a la violencia sistemática dentro de sus campos y que ha permitido escuchar, conocer mujeres diversas, además de ser un espacio enriquecedor que se siente como un abrazo en estos tiempos, ¿no? Entonces también están aquí estas pedagogías que para agarrarse la vida, ¿no? Que es otra propuesta que justamente hoy en la mañana estaba en este taller que están organizando en el CIEG sobre pedagogías en este sentido, ¿no? Del cuidado, de pedagogías emancipadoras, de la ternura, ¿no? En estos tiempos tan violentos, ¿no? Y esto pues, de sonar, resonar la pedagogía. También estuvimos analizando en ese curso y lo refiero porque, bueno, finalmente va muy de la mano con esto que se está diciendo aquí, la guía para no perder la esperanza, ¿no? Y me parece que a mí estas propuestas, estos comentarios, estos diálogos que se han tejido durante estos 3 años son muy valiosos, nos hacen resistir, ¿no? Como docentes, en mi caso, ¿no? Como coordinadora del seminario, con estas temáticas y que bueno, pensar que no es un tema que vivo aislada, ¿no? En este lugar donde pues ahora trabajo, ¿no? Como les he dicho, somos varias docentes, pero que bueno, finalmente cuando se habla de género queda como encapsulado, ¿no? Entonces, al ver que hay tantas voces y en tantas instituciones, pues hay un acuerpamiento, ¿no? Pensando en lo que dice Lorena Carnal sobre territorio, cuerpo, cuerpo, territorio y la importancia, ¿no? De hacer comunidad. Entonces me parece que esto es bastante interesante. Y pues bueno, con esto yo cierro pues mi participación del día de hoy y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra Fabiola Sevilla. Creo que lo que nos presenta justo es una experiencia importante, colectiva, y no solo por la parte de cómo se conformó, qué es lo que sucedió, sino también esta otra que ustedes señalan, usted señala como la parte de pedagogías del cuidado, ¿no? Que me da la impresión de ser como esta parte de, estas son las herramientas que aprendimos a lo largo del seminario y que se pueden poner en práctica, porque justamente esto que nos señalaba, pues es visualizar esas relaciones de poder, esa cuestión institucional y sobre todo la parte de los ejes, ¿no? La cuestión de la violencia, las propias etnografías y pedagogías feministas y cómo se desarrolla. Excelente la condensación, agradecemos mucho, porque bueno, colocar en poco tiempo esta experiencia en todos los aspectos, pues fue fundamental, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. Hay un comentario en el chat que lo voy a leer. Vamos a ver, nos dice, muchas gracias, maestra Sevilla.
Me parece valioso poner en el centro de la atención la transversalización y territorialización del género desde la educación, la docencia, la investigación y la gestión educativa. ¿Nos podría compartir si ha pensado replicar en otros espacios educativos? ¿Se ha considerado recuperar una red de investigadoras, de docentes que continúen con esta intervención? Sí, justamente como todas estas reflexiones a 3 años de trabajo, creo que es importante, uno, es historizar, ¿no? O sea, para no perder la memoria de lo que estamos haciendo todas, que me parece muy, muy importante. Y que, bueno, sí, sí es importante no solo dejar en un aspecto, digamos, académico, sino también empezar a tejer talleres, ¿no? Y claro, yo creo que hay que replicar este seminario. Yo espero que sí continúe, pero a lo mejor con otra lógica, ¿no? Ya un poco más también evaluada, pensada, ya analizada ya con estas temáticas y que, bueno, esto es la reflexividad continua, ¿no? Que es en la que estamos o en la que estoy, porque es parte de la investigación que estoy desarrollando en el doctorado de desarrollo docente, este doctorado que coordinan en Occidente y que me ha parecido fundamental para mi formación como investigadora en antropología, porque me permite comprender la importancia de la educación para transformar y de que la pedagogía es crucial, ¿no? Incluso me decían en una conferencia, porque también di una similar, ¿no? Más chiquita, de 10 minutos, en un encuentro internacional de género que se organizó en agosto. Y se me acercó una profesora y me dijo, la Universidad Pedagógica Nacional, esa sí es nacional, porque está en todo el país, ¿no? Entonces yo creo que el estar en este espacio, en este medio educativo como Universidad Pedagógica Nacional, es lo que ha potenciado también al seminario y que nos damos cuenta que habemos muchas personas en la docencia con esta necesidad incluso de expresar todas estas angustias, estas problemáticas, ¿no? Que nos atraviesan, porque ser docente, poner el cuerpo, estar frente a grupo, pues es muy complejo, ¿no? Y bueno, este seminario da algunos horizontes o propone algunas herramientas y que, bueno, yo lo centré principalmente en aspectos de investigación en tanto que las investigaciones también son importantes para transformar, ¿no? Entonces, sí, sí, vamos a seguir replicando este seminario, pero ya con también está armado reflexivo, ¿no? Este mapeo, esta cartografía de voces, estas temáticas que entonces tendría que dar un salto más, ¿no? Eso es lo que se pretende incluso con la investigación que estoy haciendo en el doctorado. Por supuesto, porque, y claro, nos encantaría posteriormente leer sus resultados de investigación, sobre todo porque como lo leíamos, esta parte de un acuerpamiento, es decir, un espacio seguro, un espacio seguro para dialogar, para compartir, para pues estar derrumbando esta parte de la autoridad epistémica que generalmente pues es hacia los varones, ¿no? Entonces, construir estos espacios, sostenerlos, creo que Ujú. sí requiere del apoyo no solo de la persona como usted, como la investigadora central, coordinadora, sino también de los otros procesos de las propias investigadoras que estuvieron y además esta parte de la reflexibilidad respecto a todo lo que sucedió, ¿no? Y además la apuesta de esta transformación en la educación. Entonces, pues sí, completamente de acuerdo, agradecemos muchísimo esta potente conferencia y nos da algunas ideas para continuar en estos procesos el próximo año desde esta parte de la ética, las pedagogías del cuidado y la propia experiencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es importante que entre universidades pedagógicas
hagamos red, ¿no? Sobre el tema de género, que nos enredemos. Y bueno, pues les agradezco muchísimo el espacio por acuerparme. Gracias por acuerparme y que bueno, tenemos que seguir dialogando también en estas temáticas. Les mando un abrazo. Muchas gracias, aplaudimos y gracias a usted y seguiremos conversando. Eso es un hecho. Muchas gracias.